Otra empresa transnacional involucrada en los negocios de la Casa Castaño es la Drummond, que tiene la concesión sobre la mina La Loma en el Cesar. Sus directivos, según lo ha dicho Jaime Blanco a la JEP, no solo sabían del negocio, sino que activamente organizaron la eliminación de los líderes del sindicato. El señor Drummond estaba al tanto de estos temas. Jaime Blanco Maya fue un excontratista de Drummond Company, quien ayudó a la empresa carbonera a financiar a la SAUCE entre 1996 a 2001 a través de sobrecostos en los contratos de alimentación. El dinero que entregó Drummond a la SAUCE supera el entregado por Chiquita Brands. Más o menos una sobreestimación o un sobreprecio del valor de $1.800.000. Según Blanco Maya, la persona que le ayudó a mover los contratos con los sobrecostos en la facturación fue un exagente de la CIA, Jim McKee, quien para esa época era el jefe mundial de seguridad de Drummond y asesoraba al ejército colombiano en la base de Tres Esquinas. Yo tenía un contrato con la constructora Norberto de Brecht, que era el contrato de la construcción del muelle de Drummond en Papare. Blanco Maya fue contratado para proveer las comidas de los obreros, primero del muelle que construía Odebrecht y luego de la mina, con la condición de que el 10% de sus pagos se le transfiriera a la SAUCE. El efectivo se le entregaba al Tigre, que era el comandante del frente, Juan Andrés Álvarez, en un kiosco que quedaba en Cuatro Vientos de un señor Benedicto Estupiñán. Yo mensualmente me encontraba con él y le entregaba su plata ahí. En tal condición conoció a Atkins, quien le empezó a hablar del asesinato de los dirigentes sindicales. Asesinaron a Cándido Méndez, asesinaron a Balbore Locarno, asesinaron a Víctor Hugo Carcita y asesinaron a Gustavo Soler. 8 meses. En 8 meses acabaron con el sindicato. Tuve una llamada del gringo que estaba para esa fecha en Santa Marta. Me dijo, Jaime, ¿cómo estás? Le dije, Don Jim, ¿cómo le va? ¿Supiste? Yo le dije, no, ¿qué pasó? No, asesinaron a Locarno y a Orcasita. Atkins y Jairo de Jesús Charres organizaron los asesinatos. El primero está en Estados Unidos retirado y el segundo acaba de ser admitido en la JEP. La casa matriz tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo. Blanco Maya, ya sentenciado por la muerte de los sindicalistas, ahora es testigo de la JEP en el caso de Drummond. No había Estado de Derecho, el Estado eran los paramilitares. Aunque el exdirector Augusto Jiménez y el actual director de Drummond, José Miguel Linares, también fueron imputados, a la fecha el juicio en su contra no avanza, pues 11 de los testigos que podían declarar han sido asesinados y otros decidieron exiliarse para proteger su vida. Bueno amigos, otra multinacional, la Drummond, multinacional carbonera, que tiene nexos con Álvaro Uribe Vélez y ojo, también señalada de aliarse con grupos paras para proteger sus minas y para quitarle la vida a quienes se interpusieran en sus intereses económicos. Esta empresa se alió con paras para prácticamente acabar con el sindicato de su propia empresa. Vamos a revisar algunos detalles donde demostraremos los nexos de Uribe con esta compañía, con esta multinacional. Y ojo, Uribe tenía títulos mineros de esta compañía. Uribe y la inmunidad de la Drummond. Uribe ha protegido esta compañía, claramente tiene títulos mineros allí y bueno, ya todos sabemos que Uribe tiene nexos innegables con los grupos armados ilegales de extrema derecha. Bueno, aquí recuerdan un evento reciente cuando el señor Juan Manuel Santos prácticamente cuando llegó a su gobierno protegió a Uribe, le movió, tramitó la inmunidad diplomática del señor Álvaro Uribe Vélez. Ojo, nos venden la idea de que son enemigos, ¿no? Pero vemos claramente que no son ningunos enemigos. El señor Juan Manuel Santos hizo público este dato, esta confesión, donde dice que él gestionó la inmunidad del señor Álvaro Uribe Vélez. Lo dicho por Santos en ese entonces, con la serenidad que lo caracteriza, fue contestado con rabia por Uribe y no precisamente porque fuera mentira, como inicialmente dijo, o porque se acabara de enterar como atinó a responder, sino porque lo obligó a confesar algo que el país tampoco conocía, que la Drummond pagó su abogado apenas unos meses después de dejar la presidencia. La confesión de Uribe, que mezcla con nombres pomposos para restarle importancia, bueno, normalmente lo hace, debería ser puerta de entrada de una investigación más amplia sobre sus relaciones, las relaciones de Uribe con esa compañía, con la Drummond, y la influencia que tuvieron las empresas del carbón en la expansión de los paras en la costa caribe.
Las relaciones de esta empresa, la Drummond, con el gobierno de Uribe fueron estrechas. De hecho, le ahorró miles de millones de pesos en exenciones tributarias, así como creó convenios entre la multinacional y los batallones del ejército colombiano para cuidar las minas carboneras de esta compañía, de la Drummond. Y fue justamente de esa relación entre oficiales, empresarios y políticos que nace el paramilitarismo en esa región, en el departamento del Cesar. Esta vez Uribe dijo que la Drummond le pagó a los abogados porque el asunto era con la compañía y supuestamente no con él, y que lo estaban acusando de haberle quitado la vida a unos trabajadores de la Drummond en 2001, un año antes de que llegara a la presidencia. Lo que no detalló el señor Uribe fue que se trató de que le hubieran quitado la vida a 3 dirigentes sindicales de la Drummond por parte de los paras, por lo que investigan en la justicia a esa multinacional estadounidense que en Colombia pues ha pasado de agache. En marzo del 2001, imagínense, hace 23 años, los paras al mando de Jorge 40 detuvieron el bus en que iban estos 3 sindicalistas y pues le quitaron la vida. Pero ojo, me llama la atención que aquí en este tema está metido Jorge 40. Jorge 40 era muy cercano a Uribe. A ver, les comento, el señor Jorge 40 fue quien le pidió a Uribe que nombrara a Jorge Noguera como el director del DAS. Y ojo, el intermediario en esas conversaciones, porque Jorge 40 mantenía conversaciones con Uribe, pero ojo, las hacía a través de un intermediario, que era un político que ha pertenecido al Centro Democrático y que hace parte del clan de los Araujo. Se trata del señor Sergio Araujo, quien es hermano de una de las periodistas de Blue Radio, de la señora María Consuelo Araujo. Ahí les paso ese dato. La misma suerte corrió en octubre de ese mismo año Gustavo Soler. Bueno, aquí le quitaron la vida a 3 sindicalistas de la Drummond. Salvatore Mancuso dijo con toda claridad en sus versiones recientes ante la JEP que el Bloque Norte fue financiado por la Drummond y otras multinacionales del carbón, que eran esas empresas las que ordenaban los que le quitaran la vida en el Cesar y las que pagaban estas operaciones. Un testigo es Jairo de Jesús Charris, un ex para, que responde a la ley de Miguel, quien dijo, por ejemplo, que el asesinato de uno de los sindicalistas de la Drummond fue ordenado por Augusto Jiménez Mejía, expresidente. Ojo, que le quitaron la vida a estos sindicalistas fue ordenado directamente por el expresidente de la Drummond en Colombia, el propio Gary Drummond, y el expresidente de la multinacional Mike Tracy. Estos órdenes las daban directamente los altos directivos de esta compañía, de la Drummond. Alan Miguel también reveló los nombres de los militares que participaron en esos hechos, varios de los cuales fungieron como jefes de seguridad de la compañía, como el coronel Jorge Garzón, el general Rafael Peña. Bueno, aquí nombran a miembros del Ejército Nacional aliados con estos paras y al servicio de estas compañías, estas multinacionales vinculadas con la financiación de estas organizaciones. Y ni qué decir de las menciones que hay sobre James Lee Atkins y los políticos que habrían participado en la manguala entre paras y la élite del Cesar, entre los que se encuentra el exgobernador Alfredo Araujo y Jorge Génico, de los Génico, Alfredo Araujo, del clan de los Araujo, fieles representantes de 2 familias que han gobernado el departamento del Cesar, manejado las relaciones empresariales de la Drummond, y cuyas huellas la justicia está en mora de seguir. Detrás de estos asesinatos y de lo que significó los paras en el corredor minero está la sombra de la empresa que generosamente le pagó los abogados al señor Álvaro Uribe Vélez, pero seguramente él dirá que se acaba de enterar. Y para finalizar, otro dato, qué casualidad, el señor Álvaro Uribe Vélez posee títulos mineros de esta multinacional carbonera, posee títulos mineros de la Drummond. Aunque han prometido por lo menos en 2 oportunidades
Primero, el presidente públicamente en una locución presidencial televisada ante todos nosotros dijo que iba a entregar su declaración de renta. Nunca lo ha hecho, ni se ha sido posible conseguirla de ninguna manera. No sabemos cuántas fincas tiene el presidente Uribe, no sabemos cuántos títulos mineros tiene el presidente Uribe, por ejemplo, o no sabemos acciones en qué empresas tiene el presidente Uribe. Esa es una información que sería muy importante conocer, ya que muchas empresas que fueron beneficiadas durante su gobierno, como por ejemplo la Drummond, después han resultado inmersas en casos de corrupción, de contaminación al medio ambiente y también de violación a los derechos humanos.